Estimados alumnos que ingresan a la Facultad de Derecho, estamos con el gran Fernando Savater, filósofo, escritor, educador español, que me hubiera gustado que estuviera presente con nosotros, pero dada su apretada agenda, aproveché su última estadía en la Ciudad de México para pedirle que que nos dirija un mensaje sobre cuál debe de ser el papel que tiene que tener un joven que ingresa a una escuela pública tan importante en Iberoamérica como es la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, respecto al compromiso que tiene, primero de ser un buen ciudadano y después de ser un buen jurista al servicio de su país. Efectivamente, yo creo que la estructura vertebral, lo que vertebra un país, una democracia, es su sistema jurídico. Entonces, el abogado, el que tiene la pasión y siente la necesidad de la ley, efectivamente debe comenzar por ser un buen ciudadano, pero luego saber que la ley está para defender a los buenos ciudadanos, es decir, para defender la ciudadanía. La ciudadanía no es algo espontáneo, natural, no es un don que nos venga como si fuésemos plantas y surgiésemos a la luz del sol. La ciudadanía es una obra de arte social y se apoya en esa estructura legal que muchas veces no es todo lo limpia, todo lo pura, todo lo eficaz que desearíamos que fuese. El jurista es el que tiene que utilizar lo mejor posible en defensa de los ciudadanos las armas legales y también colaborar a la transformación y a la mejora de esas armas legales si permiten injusticias o si sancionan que sean solo los peces pequeños los que se queden en la red y no los peces grandes. La verdadera justicia es que o es igual para todos o evidentemente no es justicia. Por lo tanto, los abogados tienen un trabajo a favor del país y de la ciudadanía y muchas veces en contra de la corriente, que va en dirección opuesta mayoritariamente. Fernando, muy interesante esto que acabas de decir. Estamos viviendo una etapa en donde en esta corriente justnaturalista parece como que nuestros jóvenes solamente adquieren derechos y cada día más derechos y cada día más derechos. Pero ¿y dónde quedan las obligaciones que tienen que asumir como ciudadanos? Los, el derecho y la obligación son el anverso y el reverso de una moneda. Es decir, lo mismo que no podemos hablar de izquierda sin derecha o no podemos hablar de arriba sin abajo, pues no podemos hablar de derecho sin obligación, porque son parte de una misma estructura. Los derechos nos los debemos unos a otros y esa relación de debernos unas cosas unos a otros es parte también de las obligaciones. Las obligaciones vertebran, digamos, nuestra necesidad de los demás. Una sociedad es el reconocimiento público de que necesitamos a los semejantes, de que necesitamos a los otros, de que necesitamos el apoyo de seres preocupados y necesitados como nosotros mismos. Y eso tiene una parte de derechos, es decir, podemos reivindicar apoyos y ayuda de los otros, pero también una parte de obligación porque los otros tienen derecho a reivindicar apoyo y ayuda nuestra. No puede haber simplemente una lista completa de derechos y luego la irresponsabilidad. La persona que quiere ser libre también quiere ser responsable. Sin responsabilidad no hay verdadera libertad y por lo tanto no puede haber una lista famosa de derechos sin tener también en cuenta las obligaciones que esos derechos mismos implican. Y ahora que parece que los derechos individuales son el centro de todas las imputaciones jurídicas, ¿cómo entender la relación que tiene que haber entre el derecho de una persona con los derechos sociales, con los derechos que necesita toda la sociedad vertebral? ¿Cómo los podemos entender?
Bueno, los derechos son siempre individuales, es decir, son las personas las que tienen derechos, no son cosas, entidades abstractas. Lo que pasa es que las personas forman asociaciones, forman grupos, forman sociedades, es decir, las personas no son cápsulas aisladas, sino que forman parte de un entorno. Por lo tanto, reivindicar un derecho, aunque el sujeto de ese derecho sea personal, es también reivindicar una estructura social determinada que también tiene sus necesidades y sus derechos. Hay un derecho, digamos, a la sociedad que forma parte de nuestros derechos individuales porque necesitamos a los otros. Por lo tanto, el derecho individual no puede ser antisocial. El derecho individual es siempre, de una u otra manera, prosocial, porque en la individualidad de cada uno de nosotros está nuestras necesidades sociales. Nosotros hemos dicho que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene que formar juristas, juristas que tengan dos características: un alto contenido en su formación ética y un gran compromiso social con el pueblo que paga su educación. ¿Cómo les podemos decir a los jóvenes que van a ingresar a estudiar a esta escuela que debe de ser su comportamiento hacia la ética y hacia la sociedad que les hace posible sus estudios? Yo no soy quien, claro, para dar consejos morales a nadie, ¿no? La ética es una reflexión personal de cada uno sobre su propia libertad, y esa reflexión indudablemente lleva a reconocer que somos seres sociales y que estamos condicionados y de alguna manera obligados por la compañía de los demás. Al jurista lo que se le puede pedir es limpieza en la aplicación de las leyes, pero sobre todo no perder de vista el sentido último de la ley, que es la convivencia igualitaria de los seres humanos. Es decir, ese es el sentido último de la ley. La ley no es un reglamento, vamos, en abstracto, sino que es un reglamento para que los seres humanos vivan mejor, más felices, tengan más capacidad de expresión, de vida, de excelencia, etcétera. Los dos grandes enemigos de la vida colectiva y de la democracia son la miseria y la ignorancia. Todo el que lucha contra la miseria y la ignorancia lucha a favor de la sociedad, y por lo tanto los abogados que están en posesión, digamos, de esa especie de reglamento general de la sociedad son los más destacados, que tienen que empeñarse en esa lucha, digamos, contra la transgresión que implica miseria o implica ignorancia para otros. Si nosotros consideramos que el verdadero origen de los problemas que tiene México desde el punto de vista económico, pues es la pobreza y la desigualdad social. México está pasando por una etapa pues muy severa en violencia, en falta de respeto a la legalidad y a la impunidad. ¿Cuál debe ser el papel de los próximos abogados para tratar de combatir estos problemas, Fernando? Los problemas son históricos, no son problemas, digamos, están ahí eternos, sino que se van transformando, a veces mejorando, a veces empeorando a lo largo del tiempo. Los abogados tendrán que estar atentos a ese transcurrir de los acontecimientos. Hoy, por ejemplo, el tema de la violencia pues tiene una presencia muy particular. Tiene también está ligado a ciertas cosas, como por ejemplo la persecución de la droga, que durante tanto tiempo ha sido una fuente de crímenes. Yo creo que cualquier persona que reflexione sobre las leyes debe darse cuenta de que hay ciertas leyes que aumentan la criminalidad en vez de disminuirla. Por ejemplo, las leyes de prohibición de las drogas y de persecución de las drogas han aumentado la criminalidad, no la han disminuido. De ahí que la ley tiene que ser consciente de sus efectos. No solamente tiene que ser una ley por el gusto de ordenar o de mandar, sino una ley reflexiva, que mejore la vida y no que la trastoque. Y de ahí los nuevos abogados y los nuevos juristas y los nuevos magistrados, etcétera, pues tienen un papel muy importante. Pareciera que en esta época los problemas se resuelven haciendo leyes, logrando que los partidos políticos alcancen consensos en el Congreso, y que con la sola promulgación de la ley el problema se va a terminar. Para los abogados es muy difícil poder asimilar este término que le han dado a llamar esta diarrea legislativa, donde hay cada día más leyes
cada día más complicado entender las leyes, pero los problemas siguen sin resolverse. ¿Qué piensas, Fernando? Bueno, eso es un mal. Yo, por lo que veo de España también, en España también hay esa creencia de que una vez que se ha escrito una ley, que en el fondo son unos rasgos escritos sobre un papel, inmediatamente la realidad se ha transformado y han cambiado las cosas, ¿no? Salió una ley contra la violencia de género, contra los hombres que maltrataban a las mujeres, etcétera, y como al día siguiente de proclamarse la ley, pues hubo 2 o 3 maridos borrachos que apalearon a sus mujeres, y inmediatamente la gente dijo, esta ley no sirve para nada. Hombre, la ley no puede cambiar la realidad, la ley actuará a largo plazo, la ley puede dar un refugio, un asilo a personas que necesiten, pero no resuelve nada. Y evidentemente la proliferación de leyes no evita no oculta el hecho de que las leyes no se cumplan, porque muchas veces una ley que no se cumple queremos sustituirlo con otra ley que corrija la anterior. No, hay que intentar cumplir las leyes. O sea, lo importante es el cumplimiento de las leyes y no multiplicar otras leyes de apoyo, porque en el fondo eso es una estructura que se hunde al final, ¿no? Yo ya digo, en España creo que es así. Desgraciadamente tenemos el mismo problema. Y habiendo tantas leyes, les explicamos a veces a los jóvenes que esta facultad les va a enseñar derecho y que el derecho pues es un arma, los vamos a armar como si fueran caballeros para ir a defender la justicia, pero que el conocimiento del derecho lo pueden utilizar para hacer el mal como para hacer el bien. ¿Cuál debería de ser el compromiso ético de un joven egresado de una escuela como la nuestra? Yo por eso insistía en el papel que tiene que tener la ley a favor de la estructura social y a favor del aspecto, digamos, común de las cosas en la sociedad, ¿no? Hay un refrán español que dice, quien hace la ley hace la trampa. Entonces es verdad que muchas veces son los que han hecho las leyes los que conocen la trampa que permite escapar de ellas, ¿no? Eso, en muchas ocasiones, convierte a la ley en un instrumento a favor de las injusticias y no en contra de las injusticias. De modo que por eso yo creo que el abogado debe conocer bien la legislación y los trucos, digamos, por decirlo así, legislativos, pero nunca debe perder de vista para qué sirven las leyes. O sea, las leyes tienen un cumplimiento que es el proteger a la sociedad de quienes tratan de perjudicar a sus miembros, de atacar a los más débiles, etcétera. Y claro, ese objetivo final no permite saltarse las leyes, pero también, por lo menos, permite una vigilancia para que las leyes no sean utilizadas para lo contrario de lo que han sido inventadas, ¿no? Y en esta época del mercantilismo y de tantos intereses económicos, ¿qué debe de hacer un abogado que se está empezando a formar para no caer en la tentación de utilizar su profesión solamente como un instrumento que le permita ganar dinero y a veces en contra de los valores sociales, del interés común o de la justicia? Yo no, bueno, me parece bien que un abogado, si es un abogado sobre todo eficaz y hábil, pues gane dinero y en fin, tenga un reconocimiento público. Lo que pasa es que eso es el reconocimiento de algo, no el final. Es decir, es una cosa, un efecto colateral de otra cosa que es la importante, que es la función del abogado en pro de una sociedad más justa, más libre, más igualitaria. Eso evidentemente es una riqueza también. Yo creo que un abogado, como cualquier persona, cualquier ser humano de nuestras sociedades, tiene que tener en claro que además de las riquezas pecuniarias, económicas, hay otras riquezas. Las riquezas del arte, las riquezas de la cultura, las riquezas de la justicia, las riquezas de la ternura, del amor, etcétera. Son todas riquezas que son importantes, que deben conservarse. Entonces, sacrificar todas esas riquezas a una exclusivamente la pecuniaria es una forma, digamos, yo diría, de vulgaridad espiritual, ¿no? Entonces hay que intentar luchar contra ella. Eso suena sensacional, Fernando. Se ha convertido como sinónimo de éxito o como el mayor reconocimiento de éxito social, la acumulación del dinero, el triunfo económico. Y se ha olvidado que hay otros valores. ¿Cuáles deberían de ser los valores de un hombre en el ejercicio de su profesión al final de su vida, que debería de cuidar sin tener que sacrificarlos por ganar dinero?
Bueno, la ética tiene dos categorías, por decirlo así. Una es la categoría general de los, digamos, de los preceptos o de las inspiraciones éticas que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Es decir, por ser humanos, pues todos tenemos unas inspiraciones éticas. Pero luego hay lo que se llama la deontología. La deontología es el tipo de ética especial de determinadas profesiones, de determinados grupos humanos, ¿no? Hay cosas que en sí mismas no son malas en absoluto, como por ejemplo recibir regalos, que a todos nos gusta, pero si uno ocupa un cargo de intendente público, de ministro, pues recibir regalos no es aconsejable, ¿no? Entonces, la deontología es lo que se preocupa de saber cuáles son las condiciones del fair play, del juego limpio en la profesión o en el cargo que uno ocupa, aparte de todas esas, digamos, inspiraciones legales, normales, generales que todos los hombres tenemos. Y la deontología jurídica, la deontología del jurista, es ese saber que se está manejando un mecanismo muy poderoso, pero que es un mecanismo que puede triturar a los débiles o fortificarlos y ayudarles. Y que ese mecanismo ha sido, en principio, inspirado en la necesidad de apoyar a los débiles, no de triturarles y de dar otra arma más a los ya poderosos para triturar a los débiles. El abogado debe ponerse del lado, digamos, de la ley, es decir, de lo que la ley pensó y se imaginó en un principio. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Ese deber ser al que deberíamos de aspirar. Tú has escrito mucho sobre ética, sobre valores, sobre la condición humana. ¿Tienes una visión positiva sobre el futuro de nuestra sociedad, Fernando? Yo, mira, siempre cuando alguien me pregunta qué va a pasar, qué va a pasar en tal cosa, qué va a pasar ante la polución, el crimen, el yihadismo, no sé qué, yo siempre creo que los hombres libres nunca se preguntan qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Entonces, lo que se trata no es de preguntarnos cuál es el futuro, sino qué futuro queremos, por qué futuro estamos dispuestos a luchar, por qué futuro vamos a empeñarnos, ¿no? Y eso es lo fundamental, saber qué futuro vamos a defender y a buscar. ¿Qué futuro vendrá? No sabemos, las causas son múltiples, las fuerzas en conflicto son muy grandes, pero lo importante es que nosotros tengamos claro aquello que queremos defender y aquello por lo que queremos luchar. Eso me encanta. El futuro que nosotros queremos es formar mejores juristas, formar buenos ciudadanos primero y luego buenos abogados. Y quisiera pedirte, para ya no abusar de tu tiempo, que les pudieras mandar un mensaje a estos jóvenes que son la esperanza de México. Pues como mensaje, primero el deseo de suerte, porque los seres humanos sin buena suerte hacemos pocas cosas. Luego tener paciencia, porque es fácil ser bueno, justo, etcétera, un día, pero lo difícil es serlo a lo largo de meses o a lo largo de la vida. Y luego coraje, porque en el fondo todo lo que son virtudes está muy bien escrito en el papel, pero para que la virtud pase del papel a la realidad hace falta que los hombres tengan coraje, y ese coraje es necesario para vivir. Le damos las gracias al gran Fernando Savater. Esperamos tenerte pronto en la Facultad de Derecho y que vengas muchas Ojalá. veces a México, Fernando. Gracias por tu tiempo.